Y saludamos en Sapiens a unos descubridores de algo que bien seguro a nuestros amigos y amigas oyentes les va a fascinar. Los saludamos. Guillermo Bergman. Muy buenos días, Guillermo. Muy buenos días, don Ferran. Guillermo, junto con Daniel Ríos y también una compañera vuestra, habéis hecho algo que sospechábamos que existía, que sucedía y que estaba ahí, pero que aún no se había descodificado. Estamos hablando de unos pictogramas digitales en la Biblia. Correcto, don Ferran. Hablamos aquí de un código oculto en las Sagradas Escrituras que a lo largo del tiempo, nosotros hemos llegado a este punto pues porque previamente y a lo largo de la historia se han ido ya descifrando códigos quizás de una índole un poco más simple y con la ayuda de computadores pues se ha podido lograr descifrar este código muy diferente a todos los demás, ¿vale? Que es el código, digamos, gráfico dentro de las Sagradas Escrituras. Llevo muchos años en el mundo de la comunicación, Guillermo Bergman, en el mundo de la historia desconocida, de los enigmas, de los misterios, y he llegado a conclusiones muy concretas. Y una de ellas es que nada sucede porque sí. No creo en las casualidades. Todo son causalidades. ¿Qué causalidad hizo que Guillermo, que Daniel y Mercedes coincidieran para hacer algo que ahora es desconocido y que el tiempo, los descubridores, los investigadores, los teólogos, los científicos vendrán a llamar a vuestra puerta para decir cómo lo habéis hecho? ¿Cómo sucede aquel primer contacto entre los tres para llegar a descubrir y plasmarlo en un libro que es el Sefard, la huella digital del creador? Pues, don Ferran, voy a intentar No me ser digas don. breve en ello. Amigo Bueno, Ferran, me gustabas. ¿Qué amigo quieres que te Ferran, diga? Da más amigo cercanía. Ferran. Muy Gracias, bien, muchas gracias. amigo Ferran. Lo que usted ahora mismo acaba de preguntar tiene una explicación, tiene una... O sea, realmente podríamos dedicar 3 programas simplemente al hecho de narrar cómo nosotros tres hemos llegado a juntarnos, cómo ha sucedido toda esta unión. Como usted ha dicho bien, no existen las casualidades. Es algo en lo que yo no creo, sino que tengo la certeza de ello. Yo pienso que hay que diferenciar siempre entre creer en algo y saber algo, tener la certeza de algo. Es algo que a nosotros nos ha movido desde el primer momento y es también algo que nos ha llevado a juntarnos también en su día. Y de hecho, nuestra unión entre tres va ligada al pasado. Era algo como que había quedado ya en el olvido. Realmente nos conocimos todos hace ya pues aproximadamente unos 10 años, pero nunca hemos llegado a tener contacto realmente, pero nos conocíamos todos. Por ejemplo, nuestra compañera M. Navarro y yo nos conocíamos a través de su padre. Nunca llegamos a entablar contacto. Daniel y yo nos conocíamos a través de un tercer amigo, una tercera persona, y al final todo fue como si un embudo empieza a absorber ese agua hacia abajo y se va juntando todo y acaba uno llenando la botella. A raíz de ahí, pues hay una serie de sucesos que vamos viviendo los tres en conjunto, investigaciones privadas, muchas noches de lectura, muchos ratos libres dedicados a indagar en todo el ocultismo bíblico, que nosotros lo llegamos a ver de una manera muy, muy técnica. Porque claro, aquí, Guillermo, tenemos que decir que sois, investigadores independientes y que utilizando la matemática, utilizando la informática, un poco la ingeniería digital codificada, habéis llegado a descodificar la Biblia. Estamos hablando de algo que viene de muy antiguo y algo muy potente. Sí, realmente hablamos de las Sagradas Escrituras que mueven hoy día a más de media humanidad. Digamos que no solamente la religión cristiana se basa en la Torá y el judaísmo se basa en la Torá, sino que también el Islam basa el Corán en los principios de la Torá. O sea, realmente la gran parte de la humanidad vive incluso culturalmente ligado a las Sagradas Escrituras. Que se haya ido dejando de lado, que haya habido un cierto distanciamiento por parte de muchas personas, pues mira, eso tiene motivos completamente al margen de nuestro descubrimiento, pero sí que es cierto que todo nuestro descubrimiento está basado en un libro
que hoy día sigue moviendo masas y masas y como usted bien ha dicho, sobre todo ese ocultismo que todo el mundo sabe y percibe que hay, pero nunca se llega realmente a descifrar del todo. Incluso pienso que nuestro descubrimiento no va a ser el último. Porque claro, así como, por ejemplo, cuando dices Egipto, pero el Egipto antiguo, hay algo que resuena en el ADN de todo el mundo. Prácticamente diría yo que del 95% de las personas. Algo te atrae hacia allá que no te atrae otros lugares del planeta. Cuando dices la Biblia, también resuena algo dentro de ti. Y claro, según la teología judía, la Torá, si no recuerdo mal, fue dada por Dios, ¿eh? Y quiero pensar en un Dios, como decía Platón, en un ser que viene de otros mundos con unas capacidades y un tiempo mucho más avanzado al que tocaba, ¿no? Y este Dios dio pues una serie de información a Moisés en el monte Sinaí. Correcto. Entonces, todo parte de la investigación en la Torá, creo yo, ¿no? Para plasmarlo Cierto. en el Sefard. Correcto, cierto. De hecho, si queremos tomar un punto inicial en cuanto a toda esta investigación, llegamos a la conclusión de que teníamos que indagar en profundidad en todo esto con la primera frase que uno se encuentra en la Torá, o si uno quiere entenderlo mejor en la Biblia hebrea, que es la frase: en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y esa frase tiene una disección tan simple que es la siguiente: en el principio, tiempo, Dios creó los cielos, espacio, y la tierra, materia. Tenemos tiempo, espacio y materia unidas en la primera frase de la Torá. Es una señal más que evidente de que hay una inteligencia detrás de ese escrito. Si se tratase únicamente de esa frase, pues mira, uno puede decir, casualidad, o alguien intencionadamente muy humano lo ha querido plasmar así, pero nos encontramos con ese tipo de fórmulas a lo largo de todo el Pentateuco, de todos los 5 libros de Moisés. Nosotros dimos directamente por hecho de que aquí hay algo mucho más potente detrás que un simple ser humano que ha inventado una historia, una fábula, y decidimos indagar en ello. ¿En qué momento, Guillermo, Daniel y Mercedes, decidís convertir toda una serie de textos a una serie de códigos para que estos códigos den lo que podríamos decir unos pictogramas que me recuerda cuando hablamos de pictogramas, pues a pictogramas como hay, por ejemplo, en lugares de América del Sur o otros lugares del planeta, o más reciente, podríamos decir, aquella señal que se envió al espacio, capitaneada por Carl Sagan y otros científicos, que fue contestada en la época de, creo que en la década de los años 70 o así, se envió la señal en Chilbolton y que fue contestada de forma pictográfica. ¿Sabes qué quiero decir? Sí, correcto, sí. Los pictogramas que habéis descubierto son de este formato, por lo que he podido ver. Del mismo formato son, correcto. Entonces, matemática más informática, salen unos pictogramas. Correcto. Cuando descubrís el primer pictograma, ¿qué información os revela? El primer pictograma que nosotros descubrimos va ligado, de hecho, a esa primera frase que hay en la Torá que yo le he mencionado con anterioridad. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. De esa frase surge un pictograma que es la letra Aleph del alfabeto hebreo, que es la primera letra del alfabeto hebreo que emula una X. De hecho, es una letra muy común, ya a nivel internet se ve mucho, hay muchísima publicidad que encripta una Aleph, hay canales de YouTube, por ejemplo, que usan la Aleph como una foto de perfil, etcétera. La Aleph es una letra parecida a la X y es la primera que nos aparece encriptada en esa primera frase, de hecho desde un inicio. El hecho de aparecer la letra Aleph, la primera letra del abecedario encriptada en un estilo pictograma, nos dio a entender que era como el comienzo, ¿no? Es la A del abecedario. Es la A que os conduce a descubrir qué. Es la que nos conduce a descubrir que de ahí en adelante los pictogramas, cuanto más avanzamos, más claros son, mayor simbología contienen y de mayor relevancia son realmente los hallazgos que vamos descubriendo, porque descubrir una letra
encriptada en un libro. Bueno, está ahí la letra, estupendo, eventualmente es la primera letra del abecedario, pero yo pienso más bien que ese descubrimiento inicial era simplemente un mensaje depositado para decir, continuad porque vais por buen camino. Este es el inicio de todo. De ahí en adelante, ya le digo que aparecen pues pictogramas marcando el Arca de la Alianza. ¿Qué nos dice? ¿Qué nos dice del Arca de la Alianza, por ejemplo? El Arca de la Alianza aparece en el mismo primer párrafo del Génesis, y de hecho aparece de una manera muy concreta, ya que las dimensiones que aparecen en los píxeles son proporcionales a las dimensiones que narra la Torá en cuanto al tamaño del arca. ¿Qué ocurre? Que aquí nos encontramos ya con un dibujo que está diseñado, encriptado en la Torá y acorde a las dimensiones que narra el texto bíblico llegados a ese punto. Entonces, claro, ahí es cuando ya decimos, un momento, Aleph puede ser casualidad, vamos a continuar. Un arca puede ser también casualidad, pero que encima el arca aparezca con las dimensiones proporcionales del texto bíblico, eso ya nos dio a nosotros un impulso impresionante, y de ahí en adelante decidimos ya tomarnos esto realmente masivamente en serio y decir, aquí hay algo encriptado, tenemos que darlo a conocer y adelante. También, Guillermo, habéis hallado un pictograma que habla de algo que siempre pues, nos ha dejado fascinado, véase cuando lo lees o lo ves en alguna película, ¿no? Cuando Moisés llega al Mar Rojo y dices, ¿cómo puede ser que un ser humano, si es que era humano, consigue dividir el agua para que escape el pueblo hebreo a la cacería del faraón de aquellos tiempos? ¿Esto también habéis descubierto un pictograma que hace referencia a la apertura de las aguas del Mar Rojo? Nosotros descubrimos, llegados a un punto, nos propusimos, como lo hacíamos todo a mano, completamente, o sea, a mano implica trabajar con folio a la antigua usanza realmente, como lo hubiesen hecho nuestros abuelos. Trabaja con un folio, un lápiz, evidentemente una tabla Excel abierta en el ordenador, una calculadora, porque teníamos que ir pasando los valores numéricos de las letras al binario, etcétera. Entonces, como se trataba de un trabajo bastante tedioso, decidimos optar por decodificar directamente párrafos de una relevancia muy conocida a nivel mundial. Es decir, vale, vamos a coger ciertos párrafos que todo el mundo conoce, como la apertura de las aguas, como el monte Sinaí, las tablas de la ley, etcétera. Entonces, llegados al punto del Mar Rojo, nosotros vamos en busca directamente del párrafo en el que narra cómo Moisés abre el Mar Rojo para que el pueblo pase por el Mar Rojo. Y en esa división de las aguas, correlativamente con el texto, aparece un dibujo de un humanoide separando, pues se puede interpretar como dos olas o como dos paredes hacia los lados. Cuando nosotros empezamos a descubrir, como en este ejemplo, que el texto va correlativo con el pictograma que aparece, cuanto menos no necesitamos ser científicos para dar por hecho que esto es un hallazgo descomunal. Dimensiones épicas hasta la fecha desconocido. Increíble. Tengo algunos de los pictogramas aquí Sí. que me habéis enviado y realmente son asombrosos. Hay otro que Guillermo deja perplejo y hace referencia cuando el faraón os diga, haced milagros. Le dirás a Aarón que tome su vara y que la arroje ante el faraón para que se convierta en culebra. Exacto. ¿Cómo se puede llegar a este punto de análisis, de descodificación? Una vez, como ya le acabo de comentar, una vez nos cercioramos de que había una correlatividad entre texto y pictograma decodificado, pusimos a prueba, evidentemente, en varias ocasiones dicha acometida, y entre ellas estaba la de Aarón frente al faraón. En ese párrafo de la Torá, la vara se convierte en una culebra y, como usted bien ha dicho, aparece una cabeza de un faraón y debajo una cabeza de una serpiente.
¿Cómo hemos llegado hasta ese nivel de decodificación? Pues con una metodología, ante todo una metodología igual para todos y cada uno de los párrafos que hemos decodificado. O sea, la metodología, una vez se ha implantado, la hemos mantenido. Nosotros no hemos tenido que variar nuestra forma de trabajo, no ha habido ningún método alternativo. Todo está basado en una fórmula que nosotros hemos diseñado para todo esto, y es un método, si lo queremos llamar de una manera muy concreta, es un método científico basado en la propia Torá. Y está cerrado, la llave está para ir decodificando todo. No es que tengamos que alternar nuestro punto de vista, nuestra forma de actuar, sino que permanece enteramente por igual y prevalece para toda la longitud del Pentateuco. Me ha llamado, amigo Guillermo, la atención cuando decías que aparece una especie de humanoide, ¿no? En el Éxodo, capítulo 14, dice: Dios le dice a Moisés que alce su vara sobre el Mar Rojo para que se divida y puedan pasar. Este humanoide es de aspecto humano. ¿Es de aspecto humano o más de otros, podríamos decir, de otros mundos? ¿Qué te sugiere esa forma? A mí me gustaría pensar que es un ser humano. Llegado en ese punto en concreto, me gustaría pensar que es un ser humano. Que pudiese tratarse de un ser completamente, no solo fuera de nuestra esfera terrestre, sino quizás un ser dentro de nuestra esfera terrestre, pero quizás un ser especial, con el que ya no tengamos contacto, que ya no esté presente entre nosotros, pues es muy posible. Evidentemente nosotros hemos tenido en cuenta que la repercusión que puede tener todo esto, sobre todo en ciertos pictogramas que hemos mostrado en el libro, evidentemente pensamos que habrá muchísima gente que diga: un momento, yo aquí veo claramente un humanoide, pero que se asemeja más a un alienígena que podamos conocer de teorías que uno pueda leer en internet. Se puede asemejar más a eso que a un ser humano. Bueno, eso ya creo que está está en la mente de cada uno, ¿no? El cómo reaccionar ante ciertos pictogramas. Yo, personalmente, sí que me decanto porque sea una persona humana y que haya formado parte del Éxodo. En este pasaje de la Biblia, y justamente cuando hay la apertura, la división del Mar Rojo, hay la Biblia que nos está, mira, pido disculpas porque nos están llamando continuamente, porque el tema está causando sensación fascinante. Hay un efecto que se llama el efecto Moisés, Guillermo, y es curioso porque dices: a ver, el agua no la puedes dividir la tierra, es más, tiene más átomos, pero el agua, pero es que curiosamente hay un efecto físico que consigue retraer el líquido diamagnético, como por ejemplo el agua o incluso el amoníaco, utilizando una cantidad de teslas determinadas, ¿no? Y yo siempre me he preguntado si en aquellos tiempos remotos hubo la posibilidad de que algo o alguien con una tecnología concreta utilizara un fuerte campo magnético que lo ubicara o focalizara sobre el Mar Rojo y consiguiera disociar las moléculas de agua, creando lo que bien podríamos decir un pasillo. De hecho, la revista New Science en 1994 fue exactamente, publicó a través de dos físicos japoneses que el agua se podía dividir. Y siempre me ha quedado este pasaje de la Biblia como si hubo una ayuda de aquel Dios que le dio toda aquella información a Moisés. ¿Qué quieres que te diga? Las cosas son así, nos fascinan, como a vosotros. Tenemos que decir que Guillermo también trabaja en este proyecto de Sefar, la huella digital del creador, con Daniel, que en breve lo vamos a saludar. Guillermo, ¿quieres darnos algún apunte más de tus descubrimientos? Porque estamos hablando de tiempos remotos, ancestrales, pasados, pero ¿y del presente? ¿Habéis conseguido descubrir algún pictograma que nos diga algo del presente o de un futuro a corto plazo? Sí,
también. De hecho, uno de los tantos hallazgos con referente al presente y al futuro, uno de ellos lo tenemos incluido en el libro y es precisamente una profecía del profeta Zacarías que está fuera del Pentateuco. Esto es otro punto más en cuanto al libro, que nosotros no solo nos dedicamos a decodificar dentro de la Torá, sino que nos salimos de ella y dijimos, bueno, existen más libros hebreos dentro de las Sagradas Escrituras, y uno de ellos, el profeta Zacarías, que tiene un capítulo muy, muy, muy contundente en cuanto al porvenir de la humanidad. Bueno, si uno indaga un poco en la red, se va a encontrar con que el profeta Zacarías y su capítulo 14, pues hacen referencia al fin del mundo, etcétera, etcétera, y dijimos, bueno, ¿por qué no? Vamos adelante con ello. Lo decodificamos y el hallazgo es asombroso. Para mí es el más potente, el que más me haya podido chocar en cuanto a la aparición pictográfica en él. Avánzanos algo, que no nos dejes así. Pues yo lo único que puedo avanzar en cuanto a ello, sin ningún tipo de pudor, sin mencionar su nombre, porque considero que su nombre aquí sobra, pero todo el mundo conoce al actual mandatario sirio, que bueno, actualmente se ve envuelto en una guerra que perdura ya desde hace bastantes años. Esa persona tiene que ver con una aparición en referencia al profeta Zacarías, capítulo 14. Tomamos nota sobre... Y él ligado a la misma profecía en sí. Hay un armamento de por medio, hay una ubicación geográfica por medio. Es muy curioso. La verdad que a mí es el que más me ha podido conmover. Y en cuanto... Voy a hacer un pequeño matiz en cuanto a lo que usted me acaba de comentar acerca de la posibilidad de que haya habido una tecnología avanzada que haya ayudado a dividir las aguas. Yo lo que sí le puedo decir es lo siguiente. Alguien que ha escrito un libro hace más de 3.300 años, con ayuda de computadoras, también ha podido dividir el agua con otro tipo de maquinaria moderna que nosotros a día de hoy desconocemos. Es sin duda alguna. Porque de hecho la Torá ha sido escrita, después de nuestra decodificación, ha sido escrita claramente y demostrado por computadora. ¡Qué maravilla! ¡Qué descubrimiento! Podríamos decir, Guillermo, de que estamos ante quizás el descubrimiento más importante del siglo XXI. Hasta la fecha, y a nivel teológico, a nivel informático, a nivel incluso científico, sí. ¡Qué maravilla! Sobre todo porque reúne todo ello. Es matemática, es arqueología, es ciencia, es física, es computación cuántica. Es un salto brutal en cuanto a ocultismo bíblico, en cuanto a misticismo humano, es un salto épico. Porque claro, aquí me surge una pregunta, Guillermo, que también te la formularé a tu compañero de investigación, Daniel Ríos, y es: si de forma computacional se escribió un pasado, pero que también hay datos del presente y de un futuro a corto plazo, quiere decir, y esto es una pregunta casi ya de física cuántica, que estamos viviendo en un pasado, o es que hay varios presentes y uno, pues quizás en el tiempo, nos puede avanzar información de cosas, eventos que van a suceder. ¿Qué opinas? Yo opino que sea quien sea o lo que sea que haya narrado la Torá en su idioma original en hebreo, ese alguien o ese algo no conoce el tiempo, no conoce el presente, pasado y futuro, simplemente existe. Es la única forma, incluso con ayuda de supercomputadores, es la única manera de poder codificar el pasado, el presente y el futuro, no existiendo en ninguno de los tres tiempos, o existiendo en todos a la vez. Cuando hablabas de la descodificación del pictograma de la profecía de Zacarías, tengo el pictograma delante mío
Y aquí bien se puede apreciar muchas cosas. Una de ellas, lo que bien podría ser una especie de misil, lo que bien podría ser el símbolo que vemos en algún producto, cuando vemos documentales de ciencia que tratan temas de centrales nucleares, el símbolo de la radioactividad. Incluso hay algo que parece como una calavera con emanaciones en sus ojos. Guillermo, la imaginación, la poder. Y correlativo con el texto. Esto es una advertencia o una sentencia, este pictograma. Para mí, toda profecía es, en su punto inicial, una advertencia. Pienso que toda profecía tiene su advertencia inicial y tiene su punto de sentencia. Pienso que todavía estaríamos incluso a tiempo de frenar cualquier profecía ligada a una tercera guerra mundial. Aunque parezca que no, la humanidad aún está a tiempo. Yo pienso que es una advertencia, todavía se trata de una advertencia, y el punto de inflexión prácticamente va a ser a muy corto plazo. Si no despertamos a tiempo vamos a tener graves problemas. Y no solo porque aparezca en una profecía bíblica o porque Nostradamus o porque cualquier otro profeta haya profetizado algo ligado a una tercera gran guerra mundial, sino porque nosotros mismos nos estamos profetizando y nos estamos metiendo en un callejón sin salida y lleno de lobos hambrientos. Realmente, en cuanto al libro, si queremos tomárnoslo de alguna manera, pienso que es una advertencia y es importante que uno pueda ligar esa advertencia narrada, escrita, la pueda ligar también a un código oculto en ella, que yo creo que le da una fuerza brutal. Es decir, bueno, yo puedo creerme o no puedo creerme esta profecía de Zacarías, pero si encima, con ayuda de la informática, logramos que esa profecía se convierta en algo visual, yo creo que a muy tardar, como la humanidad no despierte con esa digamos, esa advertencia tan brutal, yo creo que entonces ya vamos tarde para todo. Guillermo, tienes un compañero de investigación, de trabajo en Cefar, la huella digital del creador, junto con Mercedes, que es Daniel Ríos. Lo tenemos aquí, ¿verdad? Correcto, lo tenemos aquí conmigo. Guillermo, muchísimas gracias. Damos paso a Daniel, ¿te parece? A usted, don Ferran. Un abrazo Ferran, muy grande. Muchísimas gracias, un abrazo. Daniel Ríos, muy buenos días. Muy buenos días, Ferran. Supongo que estabas escuchando atentamente, sí, claro, a tu compañero de este hallazgo que habéis hecho, increíble, y tiene mérito. Y a veces los grandes creadores no vienen de la profesión que han estudiado, porque ni sois matemáticos, ni sois ingenieros, sois gente, sois personas concretamente, que algo os ha unido junto con Mercedes y que estáis descubriendo cosas fascinantes del libro quizás más leído de la historia, del libro que nos suscita más respeto junto con otros libros religiosos como es la Biblia. Daniel, sí, grandes descubrimientos, grandes hallazgos que no deben dejarte perplejo también. Pues la verdad es que los hallazgos son, impresionantes e increíbles. Y bueno, todo parte a nivel metodológico del planteamiento de una hipótesis, ¿no? Es decir, si la Torá, que fue dada por Dios en el monte Sinaí hace 3.300 años, ha sido conservada hasta el día de hoy, con una exactitud sin errores, manteniendo todo, nos llevó a pensar que más que un libro sagrado, pues podría contener algún tipo de código informático o matemático para el día de hoy. Y realmente ese fue el inicio de nuestra investigación, el planteamiento de esa hipótesis. Y una noche, pues estábamos los tres reunidos y comenzamos a investigar y a ver cómo es posible. Aquí tiene que haber algo, aquí tiene que haber algo, aquí tiene que haber algo. Y bueno, nosotros explicamos en el libro toda la metodología, se basa en el método científico, es replicable por cualquier persona en cualquier parte del mundo.
nosotros no ocultamos nada, el proceso es totalmente transparente, cualquier persona lo puede hacer y comprobarlo por sí mismo. Y se basa en lo siguiente. Como bien ha comentado anteriormente mi colega Guillermo, en hebreo, en el alfabeto hebreo, cada letra tiene un valor numérico. Entonces nosotros procedimos de la siguiente forma. Sumando los valores numéricos de cada palabra en hebreo, obtenemos un valor matemático. Por ejemplo, Bereshit, que es la primera palabra de la Torá, tiene un valor de 913. Nosotros, ese valor, 913, lo convertimos a binario, el lenguaje de programación de los ordenadores, de unos y ceros. Esos unos y ceros decidimos de representarlos en mapa de bits, es decir, píxel blanco es el número 0, píxel negro es el número 1. Entonces, conforme nosotros íbamos decodificando todos los valores y extrayendo todos los valores numéricos de cada una de las palabras de la Torá y pasándolos a binario, y una vez que teníamos el binario lo pasábamos a píxeles visualmente, para que lo pudiéramos ver, claro, veíamos que se conformaban esos pictogramas digitales. Entonces, claro, ya nos quedamos perplejos. Nos encontramos ante, como bien ha comentado anteriormente Guillermo, en la primera palabra de la Torá, bueno, en los primeros versículos aparece la letra Aleph, después aparece el Arca de la Alianza, codificada con una exactitud brutal, porque tiene la misma medida en píxeles, como ha dicho antes Guillermo, que los valores para su construcción que viene en el texto bíblico, ¿no? Lo más impactante es que también viene abajo en la descripción del plano para la construcción del templo de Salomón, del templo del rey David. Curiosamente, ese dibujo que aparece, que es un plano hecho con píxeles, es idéntico al que diseñó Isaac Newton para la construcción, siguiendo, digamos, todos los apuntes bíblicos con todas sus medidas que se la dio a Moisés para construir el templo. Con lo cual ya ese hallazgo, simplemente en los 6 primeros versículos del Génesis, de Bereshit, ya dice, bueno, wow, ¿qué tenemos aquí, no? Prosiguiendo a ello, decidimos de hacer una plantilla de análisis para, para aplicarlo a todo el texto de la Torá, y aparte, como bien ha comentado antes Guillermo, no solamente nos hemos limitado a la Torá, sino hemos decidido de ir más allá y de aplicarlo también pues a los libros de los Salmos, a los profetas, etcétera. La similitud es que la casualidad no existe. La casualidad con este hallazgo se queda sin margen. Se queda sin margen en tanto que, por ejemplo, aparece un árbol cuando dice Dios creó los árboles, y aparece un árbol, por ejemplo. En la descripción para la construcción del menorá, que es el candelabro, aparece el candelabro exacto, o sea, aparece en píxeles codificados cuando se habla de cuáles son sus medidas y cómo se tiene que construir. O sea, pone la piel de gallina cuando vimos nosotros eso. Dijimos, ¿qué tenemos aquí? O sea, ¿qué es esto? Esto es un mensaje que se dio hace 3.300 años para hoy. Ahora que vivimos en la era digital, donde ya todos los chavales se crían con aparatos electrónicos, es cuando se puede entender este código que tenemos aquí, que hemos descubierto. Quizás hace 500 años pues no se entendía, porque no existía la informática y nadie pensaba en los códigos binarios. De hecho, muchos investigadores, como por ejemplo Newton, incluso me atrevo a decir hasta Albert Einstein, se han dedicado buena parte de su vida a investigar en los textos sagrados, en concreto la Torá, a hallar textos ocultos o mensajes cifrados, etcétera. Curiosamente hemos sido nosotros. El por qué no lo sabemos. Pero tenemos el deber de dar esto a conocer a toda la humanidad y en especial a la generación Z, ¿no?, que se llama, los nativos digitales. Porque claro, Daniel, en Sefar, la huella digital del creador, cabe llegar a varias o varias cientos de conclusiones, ¿no? Pero una de ellas es que se dio una información
de forma pictográfica que alguien transcribió a una letra pues mucho más rudimentaria, mucho más sencilla para plasmarlos en textos. Y me recuerda mucho estos pictogramas que habéis descubierto en la Biblia. Oye, es que hay algunos círculos de las cosechas, que es que son pictogramas. Yo no sé si puede haber algún vínculo o no entre los círculos de las cosechas que aparecen en los campos de trigo, sobre todo en Inglaterra, y estos pictogramas digitales que habéis descubierto en la Biblia. Bueno, es que los pictogramas es, digamos, la forma más básica de representar una información. Por ejemplo, nosotros nos hemos acostumbrado a que el muñequito del semáforo, cuando está quieto y en vertical, pues significa no pasar, ¿no? Cuando está caminando significa pasar, al igual que en los aseos, ¿no? Entonces es la forma más simple y más inteligente de transmitir, digamos, y comprimir una información. Y no queda de más, si alguien, este ser inteligente, yo lo llamo creador, codificó eso, ello en la Torá, fue, o sea, para eso, para, digamos, con la mínima información, con la mínima, digamos, cantidad de información, en este caso de texto, pues codificar capas de información solapadas y para que a día de hoy se descifre con la ayuda de la informática. Es decir, nosotros no finiquitamos aquí la investigación, sino esto es el comienzo de un proyecto a largo plazo, un proyecto que tiene que involucrar a todas las universidades y científicos del mundo, porque esto no es pseudociencia, esto es ciencia pura y dura, con un método científico, y estamos ante algo que va a deslumbrar al mundo, algo que va a abrir los ojos a muchísima gente, y con la ayuda de la informática cuántica. ¿Por qué? Antes mi colega Guillermo lo ha dicho. Porque ¿qué nivel de procesamiento se requiere para codificar mediante las letras hebreas, que ya de por sí tienen un valor numérico, y que ese valor numérico traducido a lenguaje de programación, al lenguaje binario y a píxeles, aparezca un dibujo? O sea, se necesita una gran cantidad de procesamiento que pienso que con la ayuda de la informática cuántica en un futuro se van a hacer muchísimos más descubrimientos que nos van a dejar boquiabiertos. Y esto es un mensaje, lo vuelvo a decir, para hoy. O sea, para hoy, para decir, aquí estoy y soy de esta naturaleza. Soy un ser inteligente y estoy aquí. Y quien me busca me encuentra. Bueno, yo siempre he tenido claro, Daniel, de que aunque quieras pasar desapercibido, hay algo que te invita a dejar un rastro para que unos pocos descubran aquel rastro, para que después unos pocos de aquellos pocos lleguen a descodificar el mensaje. ¿Verdad? Pues sí, es la verdad. La verdad que muchas veces nosotros nos planteamos, digo, mira que somos los profetas del siglo XXI. O sea, no tampoco sin alimentar nuestro ego, lo decimos en plan humorístico, ¿no? Entre nosotros, digo, mira, nosotros somos los profetas del siglo XXI. Hombre, estamos interpretando las profecías que aparecen de forma gráfica, ¿no? Tampoco, pero vamos, que no deja de ser la arqueología del futuro, vamos. A pico y pala. ¿Nos da un poco de respeto o miedo? No sé qué palabra utilizar. Cuando vas descubriendo pictogramas que te pueden vaticinar un principio de un fin, como decíais, ¿no? En las profecías de Zacarías, de un fin del mundo, que no quiere decir de la humanidad, del mundo tal cual quizás como lo conocemos, o que encuentres otras revelaciones que te digan, oye, es que aquí va a suceder algo, yo tengo que advertir. ¿Y cuántos casos pueden aparecer que tú intentes advertir y después no se haga caso? ¿Estáis preparados psicológicamente para esta posibilidad? Bueno, nosotros siempre decimos que tenemos la ayuda del creador, del creador para ayudarnos a esa acometida con total humildad y sin ánimo de alimentar nuestros propios egos. Eso lo tenemos súper claro, vamos, con total transparencia. Y sí. Miedo ninguno, no tenemos miedo ninguno. Sí que aparece, por ejemplo, cuando lo vimos en Zacarías, sí que aparece un misil nuclear, símbolo atómico, bueno, una calavera sangrando, o sea, es tremendo lo que aparece ahí. Curiosamente, que no existe la palabra curiosamente, sino relacionado exactamente con el texto bíblico de la profecía de Zacarías, donde habla de una gran guerra que ocurrirá en Israel
previo a la llegada del Mesías, claro. Los pictogramas a veces esconden cosas curiosas. Ahora que tengo aquí algunos que me habéis enviado, estoy forzando la mirada. Yo también me gusta, pues bueno, mirar pero con otros ojos, ¿no? Y por ejemplo, si arrugas la mirada, cierras las pestañas y dejando un poco margen para ver, ves que estos pictogramas que al principio pues no te pueden revelar nada, van cogiendo forma. Y sí, realmente hay algunos que sale como una cabeza de lo que podría ser un astronauta incluso. Sí. Sí, eso nosotros lo explicamos en el libro Metodología, que para visualizar correctamente las imágenes en píxeles, como estamos representando los píxeles muy ampliados, pues es necesario, digamos, o entrecerrar un poco los ojos o alejarse simplemente el libro un poco para ver cómo los píxeles pues se hacen más pequeños. Al igual que las imágenes digitales que tomamos habitualmente con nuestros teléfonos móviles están constituidas de esos mismos píxeles, están muy pequeños, claro, para que lo podamos ver las imágenes, pero si vamos ampliando una imagen digital, vemos que está constituida de esos mismos píxeles que nosotros estamos en el libro representando casi a medio centímetro cada píxel, con lo cual, pues claro, para ver una imagen concretamente digamos, reconocible, es necesario de alejarlo, claro, y cuando lo alejas, pues lo estás viendo, lo ves perfectamente, claramente. O sea, un consejo es hacer como cuando miramos las estrellas, que si las miras de frente, pues muchas veces no las ves. Tienes que mirar por lo que se llama el rabillo del ojo y entonces las ves perfectamente. Exacto, pero se ve perfectamente, vamos. Nosotros además lo advertimos en el libro, que para verlo es necesario de alejarlo, porque simplemente por cuestión gráfica, claro, en papel no podemos ponerlo pequeño, a nivel digital, por ejemplo, en el ebook sí se puede, digamos, achicar para ver la imagen más clara. Y Daniel, cuando fuisteis a la editorial a presentar vuestro trabajo de investigación, ¿qué os dijeron? Bueno, la verdad que en la editorial se quedó, vamos, impresionado. Dijeron, lo primero, comprobar si existía algo similar. O sea, ellos hicieron su indagación, es lógico y normal. Y nada, vieron que este trabajo es inédito y decidieron de publicarlo al momento, vamos. La editorial Ex Libris, concretamente, vamos, sin duda. ¿Crees que aún hay códigos, pictogramas digitales por descubrir? Sí, claro, muchísimo. Esto es solamente el comienzo. Y aparte, hay muchísimas más capas de información que poco a poco pues se irán revelando. Como hemos dicho, esto es la arqueología del futuro, esto es el comienzo y requiere de un esfuerzo considerable, pero sin duda la informática nos ayudará. Quería comentar una cosa a nivel de maquetación, que es que nuestro libro, Sefard, el software divino se llama, lo hemos maquetado al revés. El libro se abre de derecha a izquierda. Es un homenaje que le hemos querido dar a la Torá, de donde nosotros pues nos hemos basado para nuestra investigación. Es un homenaje, es un libro muy curioso. No es habitual la lectura de derecha a izquierda, no estamos acostumbrados a ello, pero vamos, que el lector no va a tener ningún tipo de problema. Y es un libro apto para toda la familia. Sí que hay ciertas partes a lo mejor que requiera un poco más de comprensión, pero es un libro apto para toda la familia en tanto que las imágenes están ahí y son comprensibles por todos. Porque claro, tal complejidad para llegar a estas conclusiones, a estos, podríamos decir, datos científicos basados en una metodología, como decías, Daniel, científica, pues lo primero que piensas es que aquí muchos ya se les escapa esta oportunidad de ver un pasado, un presente y un futuro. Pues mira, por ejemplo, queríamos comentar una cosa. Cuando nosotros empezamos a extraer estas imágenes, estos pictogramas, necesitábamos a la hora de la maquetación del libro, pues ilustrar el libro, ¿no? Y recurrimos a nuestra amiga María Ángeles Vilche, una chica que es sordomuda, que tiene cierta discapacidad y claro, pues imagínate, bueno, para una chica sordomuda que no nos podemos hablar con naturalidad con ella, pues ella entendió perfectamente esos pictogramas digitales, lo entendió perfectamente e hizo el dibujo conforme lo que ella entendía exacto, o sea, es brutal, ¿no? O sea, es impresionante lo que significa esto. ¿Crees que algún día, y ya para finalizar, Daniel, esta maravillosa entrevista de este maravilloso trabajo de investigación plasmado en Sefard,
en vuestro libro, de que este creador de estos códigos ocultos, de estos mensajes que se dieron a unas personas determinadas, podamos saber realmente quién es? ¿Quién es el creador? Correcto. Bueno, el creador se refleja en su obra. Es un ente atemporal e inteligente. No hay más, es que no es indescriptible, pero con ello es una pista, es un ente atemporal e indescriptible, con una inteligencia brutal, y no hay más. Él se deja, digamos, describir con cada hallazgo que aparece en Sefar, el software divino. Como que se tiene que utilizar códigos binarios, matemáticas complejas, algoritmos, pictogramas. ¿Tú crees que este creador puede ser una inteligencia artificial autónoma? Ahora que estamos empezando a entender este concepto. Pues no se sabe. En ese sentido no se sabe. ¿Que es inteligente? Sí. ¿Que es atemporal? Sí. ¿Por qué? Porque está aquí. O sea, eso se ve. Esa, digamos, el resultado de la investigación, la conclusión de la investigación es que tenemos aquí, ¿no? Que tenemos un ente, llamémosle Dios, llamémosle creador, que codificó pictogramas digitales en la Torá para hoy, de una forma totalmente atemporal, y empleando la informática y la inteligencia artificial, porque no sabemos nada. Esto es el comienzo. Por eso yo hago un llamamiento y hacemos un llamamiento a toda la comunidad científica para que empecemos con este proyecto que se llama Proyecto Sefar, a investigar y a indagar en ello. Nunca antes, siempre el debate de ciencia y religión para nosotros se ha acabado. Bueno, la ciencia tiene que ayudar a seguir indagando aquí. Estamos en el siglo XXI, en lo que antes era fe, ahora es ciencia, lo que hoy es fe, dentro de X años o décadas será ciencia. Por tanto, estamos llegando a un punto en el cual quizás nos demos cuenta de que algo muy complejo, muy inteligente y esperemos que muy humano nos ayude en el progreso de la evolución de la humanidad. Pues sí, esperemos que sí, que sea para positivo, claro. Evidentemente todo esto es para positivo. ¿Por qué ahora? Pues por eso. Pues para acercarnos a él de la forma más pura, hablándolo claro, e intentar, pues, crear un mundo mejor para las futuras generaciones. No hay más. Ese es, digamos, el mensaje más personal, a título personal, que puedo extraer de la enseñanza de toda esta investigación. En 30 segundos, Daniel, ¿hay algún pictograma digital que hable sobre la vida y la muerte, que podáis haber llegado a alguna conclusión concreta? Pues mira, Ferran, de momento todavía esa pregunta no te la puedo responder, porque de momento no hemos llegado hasta ahí. De bien seguro que saldrá. Seguro que saldrá. Puede ser, seguro. Daniel Ríos, junto con Guillermo, Mercedes, a los tres felicidades. Habéis sido los elegidos. Cada vez esta palabra empieza a correr más. Los elegidos para, pues concretamente, descodificar esta huella digital del creador plasmada en vuestro libro Sefar. Seguid descubriendo, seguid trabajando. Claro, Me encanta que haya personas que de su tiempo, de su vida privada, lo dediquen a aportar elementos que nos fascinan al resto de la humanidad. Felicidades. Muchísimas gracias, Ferran, por el programa. Y amigos y amigas, lo que siempre digo, de lo aquí tratado, que cada uno saque sus propias conclusiones. Buenos días. Sapiens. Dirigit i presentat per Ferran Prat.